El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de CONALECHE. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, abre su unidad de hemodiálisis para afiliados de SENASA subsidiado y contributivo, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, Universal, PALIC y APS. Siglo XXI, en la carretera Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Salud Siglo XXI. Y para usted ahorrar y hacer inversiones, ahí está el Banco de Ahorro y Crédito Empire. Unido a la familia LIR, le ofrece todo tipo de soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro. Avenida Bolívar 409 en Gascue y agentes autorizados en tiendas de LIR Comercial, Banco de Ahorro y Crédito Empire. Continuamos, doctor. Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Estrella. El doctor Juan Carlos Estrella es médico y es urólogo. Además, el doctor Juan Carlos Estrella está adornado con algunas virtudes que tienen los médicos. Mientras mejor médico tú eres, más miedo le tiene a operarte. El doctor, muchacho, hay gente, yo tengo un amigo que para tú poner una inyección tiene que dar una carrera. Ay, Dios. Le damos la bienvenida. ¿Puede haber un médico que que no le guste ver sangre? No, eso no. Eso no debe ser. No, eso no. A veces se meten a dermatólogos, pero le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Estrella, que además es un médico muy práctico, que es muy difícil eso. Decíamos ayer que a veces hay padecimientos que hacen que el paciente se convierta en experto, o ellos creen que se convierten en expertos. Y una de ellos es el paciente que tiene problemas prostáticos. Comienzan a darte cátedras de ese problema, pero se les olvida que hay cosas en la medicina que no se trata solamente del caso, sino que tiene que ver con el resto del organismo. El doctor Estrella es una persona muy práctica y tenemos diferentes áreas que vamos a conversar con él. Urólogo, riñones. Riñones clínico, el nefrólogo. Pero tienen interrelación. El urólogo tiene que saber nefrología y el nefrólogo tiene que saber urología. No son dos especialidades divorciadas. Riñones. Entonces salen de los riñones el producto filtrado, la sangre que se filtró y la orina, que es el elemento que se descartó. Por dos diferentes tubitos, esa orina va a la vejiga, ya como salió del riñón. En la vejiga se deposita y entra por dos lugares y sale por uno. Por los uréteres bajan, por la uretra salen. ¿Y sale a dónde? Entonces ya ahí hay dos situaciones. En el hombre, por el pene sale, y en la mujer sale, pero no tiene un trayecto tan largo como en el hombre. Los dos son pacientes de urología, los dos. Se piensa a veces que el urólogo es el cirujano y que el nefrólogo es el clínico. No es exactamente así. Le damos la bienvenida al doctor y justamente comenzamos por uno de los avances más grandes que ha dado la medicina y después la urología, que es las piedras en los riñones. Personas que por razones que vamos a hablar, tienen piedras en sus riñones. Antes había que hacerle un procedimiento quirúrgico muy traumático. Le daban un tajazo
que ella llevaba medio abdomen. Pero ahora hay un elemento que a través de una onda destruye esa piedra. Yo quiero que el doctor, además de darle las gracias, comience por la litotricia, litopiedra, tricia destrucción. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días, Michelle y señor aquí. Gracias por la invitación. Adelante, doctor. La litiasis renal se conoce. Usted de aquí, usted es el urólogo de todo el mundo aquí. Se conoce desde tiempos inmemorables. O sea, en estudios de momias se ha descubierto litiasis renal. Se ha descubierto Helicobacter pylori, la famosa bacteria del estómago. Y es un hallazgo bastante frecuente que Jean-Jacques Cousteau, que sufría de piedras, decía que nada más se parece a una piedra que la formación de un coral. Pero ¿y por qué no lo usan en la piedra de la vesícula? Muy buena pregunta. Se puede usar y la litotricia rompe las piedras en la vesícula. Pero usted se imagina una hilera de piedrecitas saliendo por el colédoco y que se tape el conducto de Wirsung del páncreas o se tape la ampolla de Vater en el duodeno. Eso es una pancreatitis segura y la mortalidad en los mejores centros es casi de un 30%. Yeah. O sea, no se usa, es mejor, es más el problema que el remedio cuando se hace litotricia de las piedras virales. Lo mejor es sacar la vesícula a los pacientes que tienen síntomas. Doctor Estrella, ¿cómo se forma una piedra en un riñón? Hay muchas teorías. Cuando no se conocía mucho de la bioquímica de la orina, se hablaba de evil urine, orina maligna y orina benigna. Hoy se sabe que hay más de 200 pequeñas proteínas que produce el riñón que sirven para diluir los minerales en la orina. Actualmente, a ciencia cierta, no se sabe por qué se produce una... ¿Y de qué está compuesta esa piedra? De varias sales, sobre todo oxalato, ácido úrico, calcio y carbonato. ¿Y por qué a veces le decían a uno que las personas que trabajan con la mente, es decir, los intelectuales, eran más proclives a tener piedras que los obreros y los trabajadores? No sé la razón, pero por ejemplo, personas que trabajan en sitios que son grandes, de gran temperatura, que beben poco líquido, panaderos, cocineros, que trabajan en el sol, son más propensos. Se ha asociado también a personas que sufren de úlceras, que toman los famosos pastillitas de calcio, carbonato de calcio. ¿Por qué duele tanto una piedra o dónde se alojan en el riñón? En el uréter. La piedra, mientras no está obstruyendo ningún conducto, no molesta. Es completamente asintomática. ¿Por qué duele tanto? Que son descritos hasta uno de los dolores más fuertes. No se sabe realmente. El riñón y el uréter, que es donde se obstruye la piedra, son de los órganos que tienen más proclividad, más inervación nerviosa. Ya. Son 3 dolores diferentes. Se habla de que la distensión del riñón distiende la cápsula del riñón y las vías secretoras, y esa distensión causa un dolor horrible que se transmite a otra parte del cuerpo dependiendo del nivel por donde viene bajando la piedra. Se habla también de un espasmo en el uréter que también es doloroso. Pero entonces quiere decir que una persona que tenga una piedra pequeña puede formar una piedra y eliminar una piedra sin que se sepa absolutamente que tuvo una eliminación, si no tiene un tamaño. Mire, doctor. Sí, las piedras duelen. Y yo pienso, las piedras grandes, igual que la vesícula biliar, una piedrecita chiquita, la vesícula biliar duele por 2 cosas. Por una colecistitis, porque se inflama, aunque no haya obstrucción, la presencia de la piedra inflama el epitelio de la vesícula por dentro. Y, por otro lado, la obstrucción que produce. Igual las piedras renales. Mientras una piedra más grande, por ejemplo, hay gente que anda con cálculos coraliformes que no tiene ninguna sintomatología. Ahí se está viendo que se está colocando un catéter doble J hasta arriba para drenar el riñón. Ahí se ve un cálculo coraliforme, un cálculo pequeño en la pelvis renal. Mientras ese cálculo está ahí en un lado, no molesta para nada. El cálculo duele cuando se atraviesan en el y puede que atraviese el uréter y llegue a la vejiga y no salga de la vejiga, se quede ahí. Se queda en la vejiga. ¿Y no aumenta de tamaño en la vejiga? Puede aumentar de tamaño. Puede aumentar. Sí. Los cálculos vesicales tienen 2 orígenes. Los que son primarios de la vejiga. Porque la vejiga forma cálculo. Puede producir cálculo. O son personas que vienen de países muy subdesarrollados, principalmente niños y personas jóvenes,
la subalimentación, la mala alimentación, la falta de la alimentación, la desnutrición produce piedras vesicales. No sé el mecanismo. También la bilharziasis. Hay un tipo de bilharzia, hay tres, un parásito. El Manzoni, el Japonicum y la bilharzia. Uno de ellos asociado con cáncer de vejiga y el otro asociado con piedras en la vejiga. Bien, doctor, el procedimiento que antes era quirúrgico, ahora la litotricia, ¿qué es? ¿Es una onda de rayos X o es un sonido? Hay los dos, depende si la litotricia es extracorpórea. Extracorpórea quiere decir desde fuera del cuerpo, una onda destructora originada desde fuera del cuerpo, y la intracorpórea, en la que uno tiene que entrar y directamente bajo visión de la piedra, tiene ultrasonido, láser o litotricia. Ok, ¿la piedra es más común en hombres o en mujeres? No se ha visto una... Con el sexo no hay diferencia. No hay diferencia. ¿En adultos o en niños? En adultos. En adultos. Sí. ¿En jóvenes o viejos? En adultos. En adultos. Sí, a partir ya de los 25, 30 años, y corre familiarmente. Doctor, nos llaman y nos preguntan, ¿por qué está costosa la litotricia, que a veces es más costosa que una cirugía? Bueno, lo más costoso procedimiento de urología para las piedras es la endourología. O sea, el hecho de meter un aparatito por un conducto natural del pene o hacer una percutánea es un procedimiento muy caro porque el equipo es muy caro. Por ejemplo, un lente... ¿Y un paciente que tiene que comprar ese equipo cada vez? No. Ese equipo es completamente esterilizable. Es como el endoscopio del gastroenterólogo, que lo entran a una persona y lo lavan. Es una especie de endoscopía. Exactamente. ¿Y hasta dónde llega ese catéter? O entramos directamente por la espalda, directamente al riñón, o se entra por el conducto natural del cuerpo. Sí, por la uretra, exactamente. ¿Y usted entonces se mete por el uretra hasta dónde? ¿Hasta el cáliz renal? Hasta el cáliz, sí, siempre y cuando el ureteroscopio sea flexible. Si es un rígido, se puede llegar hasta el tercio. Pero ya eso no es litotricia. Sí, eso es litotricia intracorpórea. Ahí usted lo destruye. Y tiene que estar bajo imagen para usted verlo constantemente. Visión directa. Visión directa. Ya. Es como el gastroenterólogo que entra el aparatito y ve directamente el pólipo. Es una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad más común del riñón, doctor? Fuera de la piedra. Bueno, la infección, las infecciones renales. La nefritis la hidronefrosis, que son provocadas por obstrucciones, también hay congénitas, y la litiasis renal. Los nefrólogos, usted que habló ahorita, la diferencia entre un nefrólogo y un urólogo, hay unas enfermedades que son inflamatorias, que son médicas, que son clínicas, que el urólogo no tiene nada que hacer, que son las famosas glomerulonefritis. Las glomerulonefritis y las enfermedades secundarias, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión arterial, que van dañando el riñón. Por ejemplo, una de ellas es la nefroangioesclerosis. Es un cuadro, una enfermedad anatomopatológica microscópica donde la estructura renal se va deteriorando, se dañan los vasos sanguíneos. Doctor, a pesar de que usted no es nefrólogo, sino urólogo, ¿qué condición de defensa o inmunológico tiene el riñón de que, siendo el organismo que filtra la sangre, no esté tan expuesto a infecciones, si ahí es que se filtra lo bueno de lo malo? ¿Qué condición tiene el riñón tan noble que uno debiera estar enfermo todo el día? Bueno, como todos los órganos, ¿verdad?, tiene su mecanismo de defensa. El sistema inmunológico es un sistema de vigilancia, y donde quiera que llegue una bacteria, un virus, él manda células especiales, los linfocitos, los glóbulos blancos, lo que se llaman los killers, los asesinos, los que se comen la bacteria, los identifican. Los helpers son los que identifican ese germen y mandan la información de cómo combatirlo a las otras células blancas de la economía. Pero precisamente ese exceso a veces de inmunidad, ese exceso de violencia en atacar un agente externo, un virus, una bacteria, es lo que causa el daño. Por ejemplo, todas esas enfermedades inmunológicas del riñón se producen por el depósito en las redes de filtros, que no son más que extensiones de las membranas citoplasmáticas de las células renales, que se llaman podocitos, que forman los filtros, la deposición, por ejemplo, de complejos inmunes y de partículas de complemento ahí que activan la secreción de citoquinas. Es parecido al proceso que se está viendo ahora del
del coronavirus, que desarrolla una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son sustancias que se producen en el cuerpo, los glóbulos blancos, para llamar a otros, aumentar la inflamación, producir vasodilatación, para que lleguen más células, inflamar. Entonces en eso se vuelve una situación caótica que es más el daño que la defensa en sí. Carlos. ¿Existe posibilidad de que mediante algún tipo de dieta o medicamento una piedra pueda desaparecer por sí sola? Las únicas piedras que se podrían teóricamente disolver son las piedras de ácido úrico. Y el mismo ácido úrico, tomando bicarbonato. ¿Qué es el ácido úrico, doctor? El ácido úrico es un producto de degradación que produce el organismo por el metabolismo final de las purinas. ¿Qué son las purinas? Es el DNA y el RNA que tienen los vegetales y los animales que comemos. Cuando comemos carne, estamos comiendo músculo. El músculo tiene DNA y RNA. Pues el metabolismo final de la degradación de ese DNA y ese RNA es el ácido úrico, de los ácidos nucleicos. Doctor, si la próstata es un órgano que está fuera del sistema urinario o del sistema urinario, ¿por qué es incumbencia del urólogo si está totalmente fuera del riñón, del uréter, de la uretra, de la vejiga? ¿Por qué es? Los cálculos. No, el atender una próstata es el urólogo. Oh, bueno, ¿por qué? Porque muchas veces la patología principal de la próstata, ¿cuál es? El cáncer de próstata y el aumento de tamaño. Y la hiperplasia benigna del envejecimiento del hombre. Sí. El único procedimiento terapéutico radical que hay es la cirugía. Entonces, nosotros los urólogos tenemos el entrenamiento quirúrgico que hay que tener para eliminar ese problema, lo cual no lo tiene el nefrólogo, pero el nefrólogo también tiene otras habilidades. Por ejemplo, ellos hacen biopsias de riñón. Doctor, antes de entrar en próstata, yo recuerdo un obstetra que hacía cesáreas, es decir, partos y cesáreas, y siempre se hacía acompañar de un colega urólogo para que le identifique los uréteres. Algo. Háblenos de eso. Bueno, lo que pasa es sobre todo en los procedimientos abiertos de la pelvis femenina, a veces hay complicaciones como sangrados, hay fibrosis de cirugías. ¿Y se pueden llevar un uréter? Sí, ha pasado. ¿Es un accidente? Y no solamente, cuando uno hiere un uréter, un ginecólogo, se puede producir una obstrucción o se produce una fístula. Es decir, que la paciente femenina al cabo de unas semanas o meses empieza a orinar por la vagina, o empieza a orinar por el colon, o empieza a orinar por el útero. Se comunica, se forma una fístula. Entonces, muchos ginecólogos, antes de cerrar o algo, a veces, a mí me han llamado, no todos, eso es algo que, una precaución cuando hay alguna duda que se usa. Y también una forma de compartir unas responsabilidades. ¿Y es tan fino ese...? No, el uréter no es tan fino. El uréter es un órgano, yo lo comparo con el grosor del dedo meñique. Sí. Y ese cuando no tiene nada adentro, ¿también es así? ¿O es colapsado? El uréter en una persona deshidratada es más fino. Y cuando tú lo hidratas, que el anestesiólogo a veces le decimos, ponle más suero para que se hidrate bien, empieza a orinar, el uréter se engruesa, se adapta a la cantidad de orina que está manejando, que está bajando por ahí. Mientras más orina baja, más grueso es. Y cuando le pasa por el lado al útero, es decir, los dos uréteres, ¿tiene color diferente al útero? Los uréteres. Es que cuando hay sangrado, hay inflamación, los órganos tienden a parecerse. A veces es muy difícil identificar un uréter en el medio de una fibrosis o en una persona que haya sido operada previamente, pero se puede diferenciar. Antes se usaba mucho que se inyectaba índigo azul o azul de metileno endovenoso. Sí, si tú lo has herido va a salir toda esa cosa azul. Sí. Doctor Estrella, en el cáncer, el urólogo, el cáncer que más ve es el cáncer de próstata. ¿El cáncer de pene es común? No, el cáncer de pene representa menos de un 1, un 2% de todos los cánceres que se puede producir en un hombre. Es muy escaso. Es decir, el cáncer en hombre, de 100 cánceres, uno es de pene. Uno podría ser de pene. ¿Y ese cáncer de pene es del músculo, es del glande o es del prepucio? Ok.
el cáncer de pene tiene dos tipos de cáncer. Los cánceres de piel, porque el pene tiene el prepucio, que es piel, y tiene el glande, que es epitelio escamoso no queratinizado. Tiene que hablarme en español. Ok, tiene un epitelio. La piel del cuerpo se diferencia en varios tipos. Por ejemplo, la piel de superficies que tienen trauma o que tienen mucho roce es epitelio escamoso no cornificado. Cuando se cornifica es que forma uñas o forma pelo o los cuernos en los animales. El pene tiene piel normal y tiene el glande. La piel del pene generalmente tiene los mismos cánceres que cualquier parte de la piel del cuerpo humano. Sí, pero justamente usted me está diciendo que vaya al dermatólogo. No. Porque Entonces, si es de piel, ahora, ¿qué lectura le da el urólogo en medicina, en historia de la medicina, que es una materia que dábamos, de por qué los judíos hacían la circuncisión? La circuncisión, bueno, se hacía como una señal, era sobre todo por identificación, por una tradición y por una señal. Fíjese que ellos se destapan el pene, se quitan la piel, pero se tapan la cabeza. Eso es como una reverencia al Dios, una reverencia de respeto. Ese era un acto religioso. Y no era un acto de prevención contra el cáncer de pene. Secundariamente funcionaba, porque en las sociedades donde tradicionalmente ha existido la circuncisión. Porque hay sociedades no judías que recomiendan al niño desde que nace hacerle la circuncisión. Los árabes también los hacen, los musulmanes. Sí, los musulmanes. Algunas sectas lo circuncisan también. ¿Y qué ventaja tiene el circuncisar? Es decir, el quitarle la... Doctor, es mucho más higiénico. Yo me acuerdo en la residencia en España, los jueves a los R1 y los viernes le daban todas las circuncisiones, la primera cirugía que uno hace como residente de urología. Y eran jóvenes casi todos que se iban a casar. Y en España las hembras le exigían, por cuestiones de higiene, que tuvieran circuncidado. Que tuvieran circuncidado. Ahora en época moderna. Bueno, le estoy hablando de los años 90. Ahora todavía más, claro que sí. Pero lo que le decía también del cáncer de pene, que el cáncer más frecuente es el del glande. Y es un carcinoma epidermoide. Es muy agresivo. Es bastante agresivo. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Amputación? Amputación. ¿A qué altura lo hacen? Dependiendo del estadiaje que tiene. Se usa el sistema TMN, T describe el tumor, N si tiene nódulos linfáticos y M metástasis a distancia. ¿A dónde hace la metástasis? Hueso, próstata, escroto, uretra, cuerpo cavernoso, distante también a hígado y pulmón. El tipo de célula cancerosa es muy agresiva. El tratamiento ¿cómo es? Temprano, ¿cuál es? La detección temprana. Usted sabe que eso tiene una relación, hablando de la historia de la medicina, con nuestros abuelos que nos hablaban de la cresta de gallo. Con que eso era el papilomavirus, claro. Entonces, el cáncer de pene está relacionado. ¿Y la cresta de gallo y el papiloma era en el glande? Era el glande. No es nada más y nada menos que la fase de papilomatosis gigante o carcinoma verrucoso, o lo que hoy se conoce anatomopatológicamente por el tumor de Buschke-Lowenstein. Entonces, esa era una lesión que era un cáncer ya regado, que parecía la cresta del gallo, por eso es la estructura. Sí, se parecía, porque hacía rugosa. Era una verruga. Y esa cresta de gallo, sobre todo, es prodromo, es decir... es un prodromo, es un... del cáncer. Sobre todo dos cepas, la 16 y la 18. Todo eso, la prevención es con la vacuna. Se supone que dentro de 20, 30 años... ¿Esto es infeccioso? Por el papiloma, el cáncer de pene está incriminado. ¿Y a la mujer le da eso? O esa es la causa número 1 del cáncer de cervix, el papiloma. ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? No se sabe, eso es como el huevo y la gallina. Generalmente, puede contaminarse cualquiera de los dos. Exactamente. Y puede durar, usted está positivo a papilomavirus, y esa lesión precancerosa puede tardar hasta 30 años en aparecer. Entonces, se manifiesta de diferentes maneras. Tenemos la eritroplasia de Queyrat. Yo me comprometo cuando vuelva a traer unas imágenes. La eritroplasia de Queyrat es una lesión precancerosa que se nota como una irritación. Es una eritema, o sea, es eritematosa, como sangre, como se pone una fresita así. Luego está el carcinoma la precarcinoma de Bowen, la papilomatosis bowenoide también, que es blanca, azul, blanca.
de lesiones de pene que hay que biopsiar. Toda lesión de pene que dura más de 6 semanas, fija, crezca o no crezca o lo que sea, hay que biopsiarla. Porque es un carcinoma de pene. Hay muchas cosas y hay muchas preguntas. Vamos a hacer una pausa con el doctor Estrella y volvemos porque falta todo.